Producciones Radio Monteverde presenta En la entrevista con personalidades, periodistas, profesionistas, empresarios, políticos, eventos y mucho más en la entrevista. Pues muy buenos días, mi nombre es Gabriel y estamos muy contentos porque tenemos aquí una invitada de lujo y nos acompaña primeramente profesor Carlos Fuentes. ¿Cómo estás, profe? Muy bien, Gabriel, gracias. Al contrario, gracias por echarnos aquí, traernos gente de primer nivel. Jimenita, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, Jimena nos acompaña, ella es de tercero secundaria, pero nos va a acompañar aquí haciendo algunas preguntas, ¿verdad? ¿Estás lista? Sí, estoy lista. Bueno, y tenemos aquí a la abogada Silvia Isanela, que es encargada de eventos y viene de la Casa de la Cultura Jurídica. ¿Cómo está, licenciada? Bien, Gabriel, muchas gracias, buenos días. No, al contrario, gracias por acompañarnos. Y bueno, pues aquí el profesor Carlos, que es el experto en la materia, nos va a ayudar un poquito para hacerle algunas preguntas a la licenciada. Bueno, primero, Silvia, me gustaría a lo mejor para que nos abrieras un poquito más el panorama, ¿qué puede ofrecer a la Casa de la Cultura Jurídica a los jóvenes de Cancún? Es un espacio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que tiene como finalidad acercar la cultura jurídica a la comunidad en general, y para ello tiene una biblioteca especializada en derecho, de tal manera que los estudiantes de derecho puedan utilizarla como una herramienta para sus tareas, pero de igual manera a los abogados que ya han egresado, que se encuentran en el campo laboral, puedan actualizarse y puedan hacer trabajos de investigación. El espacio es muy bonito, es como estar en una pecera, la sala de consulta. Puedo no asistir para hacer una investigación encaminada a derecho o a consultar algún libro legal. Puede ir cualquier estudiante. Invito a Jimena en este momento para que conozca el espacio, para que pueda tomar una computadora, para que pueda entrar de manera ágil y rápida a la página de la Corte, pero para que también pueda hacer su tarea. Si solo necesita un espacio donde haya silencio para hacer su tarea, de verdad es el adecuado. Tenemos otra área que es módulo de acceso a la información. Toda la información que es pública de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se puede obtener de manera inmediata en el módulo de acceso a la información, o bien a través de un procedimiento ordinario, porque tenemos la consigna de dar todo tipo de información a la población que nos esté solicitando de manera inmediata. Si no la tenemos en la Casa de la Cultura Jurídica, tenemos que localizarla. Tengo eventos especializados para estudiantes de derecho, para abogados que ya están en el campo laboral y que desean actualizarse. ¿De qué manera? Escuchando a otros especialistas, otros criterios legales que nos permitan enriquecer nuestro panorama legal. No tiene ningún costo ninguno de los servicios de la Casa de la Cultura, todo es gratuito. Tenemos un auditorio en donde se imparten estas conferencias, generalmente son por la tarde, no hay una edad para poder participar, Jimena, son temas de actualidad como pudiera ser el divorcio, el aborto, cómo hago un testamento. Actualmente, ahorita en septiembre, tenemos una promoción en Quintana Roo para hacer nuestro testamento. A veces no sabemos, dices, ¿para qué voy a hacer un testamento si ni siquiera tengo bienes? A lo mejor no hemos revisado bien. Este espacio del auditorio tiene una capacidad para 120 personas, para estar cómodamente sentados y además para tomar un poquito de café y tener una buena charla por las tardes. Bueno, y específicamente, por ejemplo, un alumno, estas visitas que tú haces a las escuelas, ¿cuál es el objetivo específico de que la Suprema Corte de Justicia, a partir de la Casa de la Cultura, venga a la escuela? Ustedes saben que Cancún nos ofrece unas espléndidas playas y un mar turquesa, pero desafortunadamente tenemos pocos espacios culturales. Yo nací en la Ciudad de México y recuerdo que cuando era niña y estudiaba, pues las visitas
en grupo eran a los museos, era a los teatros, pero Cancún carece de todo este tipo de contacto cultural. Entonces es importante para la Suprema Corte, para nosotros que elaboramos y tenemos la oportunidad de estar ahí, poder acercarnos a los colegios, que conozcan el espacio. Denominamos esta dinámica como visita guiada, de tal manera que los estudiantes de cualquier edad puedan conocer un espacio de la Suprema Corte dentro de su comunidad, pero además conocer y platicar con cada uno de mis compañeros que les expliquen exactamente qué es lo que hacemos cada uno de nosotros en la Casa de la Cultura. Más que acercarnos al colegio, buscamos que sean los jóvenes quienes acudan a la casa por cualquier inquietud que se les pueda presentar. Es motivarlos para acercarnos. Tenemos una amplia biblioteca, les decía, para estudiantes de Derecho y para abogados. Pero también tenemos libros muy enfocados a valores para los jóvenes, para los niños. Y está ambientado de tal manera que nos podemos tirar en una alfombrita con unos cojines y leer. Por eso les invito a que se den la oportunidad de conocer el espacio. Quizás Gabriel en algún momento pueda la escuela llevar a los estudiantes de Monteverde y Gabriel grabar desde ahí estas dinámicas que nosotros hacemos. Por supuesto. Oiga, licenciada, ahorita que hablaba de lo que es la cultura, todo esto también de lo que se trata, lo que trata la Casa, la Cultura Jurídica, bueno, va también de la mano lo que es cultura arte, así lo entiendo, o no, o por qué se llama Casa de la Cultura Jurídica, porque me llamó mucho la atención cuando me presentaron la casa y luego mi idea fue pues, a ver eventos teatrales de arte y no, resulta que no. Entonces, ¿por qué la relación? Porque tenemos en Cancún una casa de cultura, ajá, pero esa sí está especializada en arte, ¿no? Presentan, tienen obras de teatro, presentan recitales, los chicos pueden tomar clases de pintura, es un espacio recreativo y creativo que nos ofrece a los jóvenes. Sin embargo, la preocupación de la Corte, nosotros veíamos, y me incluyo a la Suprema Corte de Justicia, como un ente ajeno, como una nube en el cielo muy lejana a nosotros. Y creo que entendieron esa parte los ministros de la Corte. Y entonces lo que están buscando es acercarse a la sociedad y bajarnos un poquito, bajarse tantito de nivel y tomar piso para establecer en cada estado de la República una casa de cultura jurídica. Se piensa, teniendo la formación de abogado, estoy plenamente convencida de que si conozco mis derechos, si conozco cuáles son los lineamientos encaminados siempre a obtener un orden, es importante que yo conozca cómo se comportan las situaciones en mi entorno, cómo me afecta a mí lo que hace el de junto o el de al lado y cómo nos puede afectar a nosotros, a una población. En la medida que conozcamos nuestros derechos, en la medida que sepamos que tenemos obligaciones y que detrás de un derecho hay una obligación y que si yo no cumplo con mis obligaciones existen consecuencias, yo creo que podríamos ser un municipio más ordenado. Vamos a pensar en chiquito, Gabriel, para ir creciendo. Te repito, este mismo trabajo que estoy haciendo ahora en las escuelas, lo está haciendo uno de mis compañeros en cada estado de la República. Eso me llena de verdad de placer, porque ese es el verdadero acercamiento. A nuestros eventos buscamos que vaya precisamente a lo mejor un personal de intendencia, a lo mejor el ama de casa que su vida se reduce a estar en su casa atendiendo tareas bien importantes y bien difíciles, como es crear alimentos para mi familia, como tener la ropa limpia, pero creo que la vida va un poquito más allá. Entonces hay que acercarnos para conocer cómo se está moviendo el mundo de las leyes
y lo hacemos de manera entendible. Invitamos especialistas, pero la idea, tenemos incluso una dinámica que se llama charla de sobremesa, en donde hasta podemos invitar a un juez civil, a un juez penal, que nos hable de su experiencia, de cómo es la vivencia de su día a día en el trabajo, y podamos entender qué están haciendo nuestras autoridades en este momento, porque a veces, Gabriel, hablamos y nos expresamos mal del gobierno, pero no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo nosotros. Nos abre el panorama. Vamos a ser mejores ciudadanos y mejores cancunenses si nos ocupamos un poquito más de este orden legal que nos ofrecen en la Casa de la Cultura Jurídica. Y si nos informamos, ¿no? Lo que decías ahorita es muy cierto. Ahorita que actualmente se están lanzando muchas reformas, bueno, tenemos poquito más de un año que se están, y realmente luego ni sabemos de qué se tratan y nada más nos quejamos, ¿no? Y nos quejamos, fíjate. Y que algunas traen beneficios también pero también esa falta de información que no nos saben explicar exactamente, porque nos lanzan todo no sé cómo le llaman, un libro, una serie de leyes, pero con palabras así que nos quedamos y eso qué significa, ¿no? Estamos excedidos en leyes. Fíjate, este año preocupados por las reformas fiscales, como un ejemplo bien claro que nos afectan a todos. No nos tienes que decir. Hemos estado invitando a la población en general para que acudan a estudiar sobre este tipo de modificaciones fiscales, para que tengan un panorama diferente, para que estemos conscientes de que no solamente el gobierno coloquialmente nos quiere sacar el dinero, para poder entender que es un ordenamiento que emana de la Constitución y que es una obligación que tengo como ciudadano de contribuir con mis ingresos al gasto público, porque si las cosas se hacen bien, ese ingreso o esa aportación que yo hago de manera individual y lo podemos potencializar a una comunidad, se refleja en servicios, claro, en alumbrado público, en mejores policías, en una dirección de policía bien armada, ¿no? Con personal capacitado. Nos rebasa, Gabriel, nos rebasa en nuestra comunidad. Somos más número de personas, más habitantes, que el número de policías que puede atender nuestras necesidades inmediatas, como por ejemplo sucede, ¿no? Si vemos un ilícito en vía pública y nosotros sabemos que podemos marcar al 066 para recibir una atención inmediata, ¿cuánto tardan, Gabriel? Porque a lo mejor están en otras zonas atendiendo otras necesidades que a lo mejor catalogan también como de más urgente. Más urgente. Debemos comprometernos y debemos conformarnos verdaderamente como una sociedad para protegernos, para avanzar, para crecer. Siempre se ha dicho en los medios de información y se escucha porque es la queja de la sobremesa, en donde no hacemos nada por los demás. Recientemente un magistrado a quien yo admiro mucho y estuvo con nosotros en el diplomado de la nueva ley de amparo en el sistema jurídico mexicano. Es un diplomado que se acaba de concluir el 12 de septiembre. Se inscribieron 161 abogados, de manera constante asistieron 120, haciendo exámenes, cumpliendo con sus asistencias, además de una jornada diaria de trabajo. Siempre nuestras clases son de 5 a 9 y nuestros titulares de los órganos jurisdiccionales se desplazan hasta la Casa de Cancún para podernos compartir conocimientos especializados en derecho. Pero estoy haciendo referencia a él, es el magistrado Arturo Sánchez Valencia, y lo que él vino a hacer con los abogados de Cancún fue a sensibilizarlos. Esto nos hace muchísima falta. No solo es el conocimiento de las leyes, Gabriel, no solo es el aprendérmelas y para conducirme, es poder reflexionar de a dónde nos va a llevar una conducta distinta a lo que marcan nuestras leyes. Y sí lo sabemos, desde casa nos han marcado valores y nos han dicho lo que es bueno y malo, pero como somos libres, pues también podemos decidir entre eso bueno y malo.
decía el magistrado, regresando a él, que no hay nada peor que le esté sucediendo a México como la indiferencia. Eso sí lastima mucho. Les decía yo a los jóvenes hace un momento, porque tuve la oportunidad de estar con los chicos de tercero A, de crear conciencias, de crear mentes reflexivas de hacia dónde voy. Los chicos de este plantel considero que tienen oportunidades, grandes oportunidades de crecimiento académico, intelectual, que en un momento dado pueden servir de mucho a nuestra sociedad, que sobra decirlo, no todos tenemos las mismas oportunidades, ni la economía está centrada de manera equitativa para todos los mexicanos. Entonces, aquellos que hemos tenido la oportunidad de crecer en el ámbito académico, creo que tenemos una doble responsabilidad, y es por eso que me agrada muchísimo desplazarme a las escuelas, cumplir con la petición del señor ministro presidente Juan Silva Mesa, pero en segundo lugar, hacer algo por los demás para ser mejores cada día, Gabriel. No, pues está excelente esto de la Casa de la Cultura Jurídica. Jimenita, estás muy calladita. A ver, ¿alguna pregunta que quieres hacer a la licenciada? Hace rato te quería preguntar que si sí veías a muchos adolescentes interesados ir a donde tú trabajas. Sí, van niños un poquito más grandes que tú, Jimena, van chicos de prepa, porque ellos ya tienen dentro de su carga académica la materia de Derecho. De igual manera, yo estudié Derecho en tercero de preparatoria. En tercero de preparatoria es cuando tuve el interés de estudiar la carrera, gracias a mi maestro de Derecho. La persona por eso les hablaba hace un momento de la gran importancia de valorar a nuestros maestros, a nuestros guías dentro de las aulas académicas, porque son ellos quienes nos aportan esa semillita de interés para poder entrar a un mundo que te apasione. En mi caso es el derecho. Entonces sí van los chicos de prepa, se acercan a preguntar sobre aspectos muy generales, sobre cómo se divide el derecho, cuáles son sus ramas del derecho, si todos dominamos todas las ramas, y la columna vertebral de todo esto que les decía hace un momento, Jimena, la Constitución. De ahí se desprende todo, debemos revisarla, son solamente 136 artículos y está bastante bien diseñada para poder empezar con algo. Yo voy a hacerles llegar materiales, pero para biblioteca. No tengo materiales para distribuirles a cada uno de ustedes en materia de cómo se crearon las constituciones, qué es una constitución, por qué ahora se está hablando tanto de los derechos humanos, qué está pasando en nuestro país. Ese material lo tengo, pero quiero traer unos ejemplares, no solo para Jimena, para el Colegio Monteverde, y que todos los que pasen por la biblioteca puedan tener acceso a ellos, los maestros y los alumnos. Entonces sí tengo, yo te decía, Jimena, voy a las escuelas, hago las invitaciones y invitamos a esas visitas guiadas a los niños, no solo de secundaria, de todos los años, desde los chiquititos de primero hasta los grandototes de preparatoria. Siempre es un placer para mí, para mis compañeros, ver esa casa con espíritu, y el espíritu se le dan precisamente los niños y los jóvenes que la visitan. De otro modo no tenía sentido, es solamente una estructura física. Quienes le ponen el espíritu es la gente que la visita y la conoce. No necesitas ir con un objetivo en especial, simplemente decir, quiero conocer la casa, y yo te doy un recorrido. Tiene estacionamiento, tiene rampas para que pueda ir cualquier tipo de personas y no incurrir en lo que es la discriminación, ¿no? Cualquier persona puede acudir de cualquier nivel socioeconómico, cultural. No hay ninguna limitante para visitar el espacio. Estamos muy cerca de ustedes. Estamos en la calle de Huachinango, número 26. Es la Supermanzana 3 de Cancún, entrando por la calle de Nader, por la avenida Nader, justo a la altura del municipio.
Estamos en el corazón del centro de Cancún, ahí se ubica. Somos únicamente 8 personas quienes laboramos ahí. Yo tengo el compromiso de atender a los adultos en la cuestión de los eventos, a toda la logística para que se desarrollen. Me refiero a comprar la cafetería, a hacer las reservaciones de los aviones, los hoteles, porque no nos cobra nada a nadie por venir a compartir conocimientos. Solamente pagamos sus viáticos, pero de todo eso me encargo yo. Y muy recientemente, desde hace 3 años, por una reforma que hubo en la Constitución, en donde ahora se nos dice en el artículo 1 de la Constitución, se nos habla de que no solamente debemos atender los derechos que están en la Constitución, sino todos aquellos tratados internacionales en los que México es parte, y en donde también se habla en esos tratados internacionales de derechos humanos, debemos respetarlos. Pero otra de las cuestiones que atienden en este momento a Jimena es que está preocupado el Estado mexicano, muy preocupado por la niñez, por la infancia, por la adolescencia, porque es el interés superior del menor lo que debe prevalecer ahora, lejos de atender a un buen juicio y a ver si ganas o lo pierdes. Lo que debemos atender todos los abogados es a que se respeten y se hagan valer los derechos de los menores. Jimena, tú eres un menor de edad y eres alguien bien importante para nuestra sociedad, y los adultos debemos estar preocupados por ti y todo lo que a ti te concierne, mientras adquieres la mayoría de edad. ¿Cómo ves, Jimena? Sí, está muy interesante, sí, ¿no? Sí, se me hizo muy interesante. A mí siempre me ha interesado mucho eso de los derechos, y como para tu opinión necesitas tener un poco de conocimiento para hacer como las decisiones que son necesarias como para el país. Y ahorita que tú me dices que hay conferencias en la Casa de la Cultura, me hace muy interesante que de cualquier edad la gente puede ir, y que no solo los grandes o los que están estudiando eso. Yo quiero hacer un compromiso contigo, Jimena. Yo voy a enviarle a Gabriel los pósters por internet de los eventos que tenemos en la casa. Habrá muchos que entre él los pueda compartir con el personal docente, y aquellos que también sus maestros se interesen, y a lo mejor como una tarea extracurricular, en lugar de tomarnos el cafecito o estar de flojera en la casa, ¿qué tal si acompañados de los maestros acudimos a una de estas sesiones para que prueben un poquito de lo que estoy hablando? Hay que vivirlo. Me viene ahorita que veo su carita de Jimena a la mente que en la Escuela Secundaria Federal número 6 me dio la oportunidad la directora de trabajar con todos sus niños de tercero de secundaria, pero ellos se desplazaron caminando desde su centro educativo hasta la Casa de la Cultura acompañados de sus maestros. Estamos muy cerquita, eran unas cuantas cuadras, pero fueron caminando por la información. Sus maestros salieron muy complacidos y el tema fue la violencia en el noviazgo. Es un tema importante, es un tema de los adolescentes, Jimena, y que también podemos atender ese tipo de aspectos. Son temas, como les decía el profesor Carlos hace un momento, si ustedes proponen y sobre qué temas quieren saber, nosotros estamos a su entera disposición. Somos servidores públicos, servidores de nuestra comunidad. Oye, licenciada, ahorita que platicaba, bueno, yo hace un par de meses platicaba con un maestro. Digo, me regreso un poquito a la parte de las reformas y constitución, porque a mí se me hace muy importante que así como nos sabemos y tenemos la obligación, por ejemplo, de saber el himno nacional y cantarlo, que es una obligación de cualquier mexicano, ¿no? Ahora sí que seas la religión que seas, por obligación tienes que saberlo y cantarlo. Yo creo que también tendría que ser bien importante que sepamos qué es la Constitución, qué es una reforma, quiénes son los que nos gobiernan, quiénes son los diputados, porque a veces mal aprendemos todo eso. Entonces ya nada más, obviamente nuestros hijos, los niños y los jóvenes, pues ya nada más se expresan de lo que ven los adultos, ¿no? Y que en la mayoría de sus veces, bueno, pues son cosas negativas, ¿no?
y no sabemos realmente qué es lo que está pasando. Pero yo creo que eso es bien importante. Qué bueno que está la Casa de la Cultura, porque eso me hace entender que nos van a explicar ahí. Si yo tengo la duda, bueno, yo quiero enseñarle a mis alumnos de secundaria qué es una constitución, qué es la Constitución de México. Entonces ustedes pueden venir y nos pueden explicar desde la A exactamente qué es lo que es, para qué sirve, por qué cada año se hacen reformas o por qué cada determinado tiempo hay que reformar. O sea, qué es lo que está pasando en nuestro país, ¿no? Sí, la verdad es que creo que hemos descuidado esta parte en el sistema educativo. Conozco un poco los planteles de los temarios y las listas de materias que deben de verse desde primaria, pero creo que hemos descuidado la parte cívica. Creo que esta materia debíamos de tenerla desde el kinder y empezar a ir avanzando de poquito a poquito y poquito, y no este retraso, Gabriel, porque me siento como la información no debe ser, la información legal no debe ser privativa de los abogados o de quienes se especializan en esa materia. El derecho nos rodea desde que nacemos, desde antes de nacer, pero no tenemos esa formación desde niños de ir siguiendo una formación ética, de ir aprendiendo qué es una constitución. A lo mejor sí, pero no le damos el valor. Estamos más preocupados, y aquí quiero preguntarle a Carlos, creo que estamos más preocupados por las matemáticas y el español y las conjugaciones de los verbos que por cuestiones de carácter cívico. Lo dejamos a un lado. Y no quiero decir que el maestro sea el que tiene que fomentar los valores y que tenga que esa responsabilidad que le corresponde a papá y a mamá desde que tomamos la decisión de tener un hijo, ¿no? Entonces, desde ahí empezarlo a enseñar y a ir aportando valores y normas de conducta. A veces creemos que esto lo vamos a ir a aprender en las escuelas y no es cierto, que el maestro nos va a enseñar. Entonces, si el maestro nos va a enseñar cómo me debo portar, pues entonces ni el español ni las matemáticas voy a aprender. Claro. A lo mejor es una cuestión de pedagogía y el experto está aquí con nosotros. Bueno, la situación es que sí se hace una reforma y se recupera formación cívica y ética hace algunos años, y dentro de los temarios sí existe realmente el contenido. Lamentablemente a veces a lo mejor es la didáctica la que ahí afecta a que el alumno se integre, porque bueno, sí vienen artículos, sí se hace énfasis en esos en segundo y en tercero de secundaria, pero yo volvería a la idea de la educación básica es una educación formativa, esencialmente formativa, y creo que la hemos convertido en informativa, y ahí es donde nos hemos equivocado, porque esta parte es mucho más significativa y de hecho ese es el enfoque que se le tiene que dar, es mucho más de formación. Y si nosotros vemos el origen de la secundaria, por ejemplo, ya jurídicamente cómo nace por ahí de los años 1925, la visión de Sáenz, de Moisés Sáenz, que el creador de todo este proceso de la secundaria, era justamente formativa y mucho más centrada en valores, muchísimo más que en la actualidad. Es decir, el origen de la secundaria tenía esa, porque surge justamente a raíz de que es una educación para adolescentes, o sea, no es ni para niños ni para adultos. Si a raíz de que se concibe la idea del adolescente es que surge una educación para adolescentes. Entonces, desde ese momento hasta la fecha ha habido problemáticas, pero bueno, el enfoque tendría que ser mucho más formativo, mucho más enfocado justamente a lo que es ser un buen ciudadano, y ese era el enfoque que Sáenz le daba. Lamentablemente con las reformas esto se fue cambiando, pero en general creo que esa era la visión que se tenía desde el origen de la secundaria, es decir, una secundaria mucho más enfocada a formar seres humanos, de alguna manera mejores seres humanos, ¿no? Fundamentado justamente mucho más en valores que de llenarlos de conocimientos. Yo en las noches de padres que participé aquí les hacía énfasis en que no era más importante matemáticas o español que las demás, que todos van a hacer la formación integral y que cada uno tiene una función en la formación. Nosotros así a veces hemos dado más valor a la matemática, al español por otras razones, pero en general uno no resuelve una problemática con una disciplina específica, sino que mueve todas esas habilidades y estas destrezas para resolver una problemática. Entonces a veces esa es la parte más significativa, ¿no? Que ellos puedan integrar y que realmente esos conocimientos
conocimientos sepan que son pertinentes y que son relevantes, o sea, que sí tiene una función en su vida. Eso cambia la visión del alumno. En el momento que el alumno entiende que eso sí le puede servir para su vida, entonces cambia su... A veces la pregunta de ellos es esto, ¿para qué me va a servir? Y tienen toda la razón, ¿no? Pues, y si no me sirve, ¿por qué lo aprendo? Pues no tendrá razón de ser, ¿no? Claro, exactamente. Pues licenciada, pues de veras podemos pasarnos aquí yo creo que unas 2-3 horas platicando, pero yo creo que te voy a invitar y te voy a comprometer a que regreses con nosotros y Gracias, y hablar de temas yo creo que más específicos y usar este medio como un medio de difusión, como dice Carlos, no informativo, sino más de comprensión y exactamente de aprender exactamente qué es lo que está pasando en nuestro país y cuál es la oportunidad que tenemos ahorita de poder aprenderlo, ¿no? Entonces, Jimenita, ¿algún comentario final? Bueno, solo te quería agradecer, muchas gracias por venir a darnos este conocimiento, todo lo que necesitamos para seguir creciendo con nuestro país y muchas gracias por venir. Gracias a ti, Jimena. Profesor Carlos, ¿algún comentario final que tengas? No, pues de todas maneras agradecerle mucho a Silvia, que siempre ha estado con la disposición y el apoyo, y de ver justamente que eso es lo importante, yo creo, en las escuelas, es decir, la gestión, ¿no? Gestionar justamente que otras instancias vengan o nosotros ir a ellas para justamente lograr esta educación integral. O sea, no todo el profesor puede manejarlo. Yo creo que para eso existe justamente la gestión con instancias que nos puedan ayudar justamente cuando algún tema sea difícil o se nos complique, poder buscar ese apoyo, ¿no? Y eso yo creo que de alguna manera movió mucho ahorita a los alumnos porque, bueno, les hace pensar en las responsabilidades. A veces nos quedamos nada más en la idea de la libertad que tengo y no la responsabilidad que va acorde a cada una de esas libertades. Exactamente. Pues licenciada, muchísimas gracias por acompañarnos y por haber venido a instruirnos un poquitito, pero yo creo que sí te vamos a comprometer para que regreses. Muchas gracias, Gabriel. Gracias, Jimena. Gracias, Carlos, por la invitación y la apertura del colegio. De verdad, estoy muy contenta de trabajar con ustedes y de seguirlo haciendo. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, y esto fue la entrevista y nos vamos con un poquito de música y al ratito regresamos con más. Gracias. Gracias. Esto fue una producción de Radio Monteverde. En la entrevista, no te pierdas nuestra próxima emisión. En la entrevista con